Hola a todos, muy buenos días. Un nuevo día, Baruch Hashem, gracias a Dios que tenemos un nuevo día para estudiar. El día de hoy, nuestra clase y todo el día de clases de Torah que tenemos acá en Esh Chile y Esh Latino son donadas por, un segundito, se me olvidó aquí, son donadas por Maurice Benio y familia con motivo del Yorkshire de su madre. Un muy fuerte abrazo a Maurice, le tenemos un gran cariño. Y también para la familia Burman Shachne por Liun Ishmat, por la elevación del alma de Yehuda Ben Abraham, Andrés Burman, Zichrono Libraja. Entonces, que todas estas palabras de Torah sean para la elevación del alma de estas personas. Que esperamos que se conecte más gente. Les cuento que vamos a empezar a hablar hoy en un nuevo Perek, el Perek 3. ¿Okay? No nos vamos desde el comienzo, vamos a ver la Mishnah número 9, que trae un mensaje bastante potente. Así que eso, estamos listos. Dice así la Mishnah número 9, dice Rabbi Hanina Mendoza, dijo lo siguiente: toda persona que tiene más actos que sabiduría, su sabiduría se mantiene. O sea, toda aquella persona que practica mucho más que de lo que tiene su teoría, ¿no es cierto? Su sabiduría, su teoría se mantiene. Y toda persona que tiene más sabiduría, o sea, quiere decir teoría, que práctica, su sabiduría no se mantiene. Entonces, una persona, cuando estudia algo, después de que estudia, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que le provoca que su estudio se impregne, se mantenga? Que muchas veces vemos que, no sé, a mí me llama mucho la atención que de repente veo a Talmidei Jamim o a rabinos súper grandes que veo que la Torá se la saben de memoria, ¿ok? O uno de repente ve doctores médicos que te hablan y te hablan como si supieran el libro de medicina entero. Entonces, ¿qué es lo que hace que se te pegue la sabiduría? Que la sabiduría se te mantenga. Esa es la pregunta de nuestra Mishnah. Entonces, la respuesta es que tienes que hacer actos. Tenemos que hacer actos. No nos podemos quedar simplemente en la teoría, en el estudio. ¿Ok? Una persona, por ejemplo, le enseñan a jugar tenis de forma teórica. ¿Ok? Va a la mejor escuela de teoría de tenis del mundo. ¿Ok? Y le dicen, mira, así se agarra la raqueta con la derecha y así para el revés, y para el saque, y estas son las mejores posiciones, etcétera, etcétera. Entonces le enseñan la teoría en el mejor lugar para aprender tenis. Y el señor no va y se para en la cancha y aplica en la cancha. La teoría se le va a ir. Se le va a ir toda la teoría que aprendió en una semana, a lo mejor en esta escuela de teoría del tenis. Pero si va y se para en la cancha y se pone a jugar y pone en la práctica la teoría, entonces la teoría se le va a impregnar. Entonces, si estudiarlo fue una semana para él, practicarlo tiene que ser un año o 2 años o 10 años. Nosotros vemos a los grandes tenistas del mundo o a cualquier deportista famoso que llegó a cierto lugar. Esa persona no estudió la teoría de ese deporte y después estuvo una semana haciendo ese deporte. Lleva años y años practicando. ¿Ok? Y te puede hablar de la teoría sin tener que leer absolutamente nada. Porque lo tiene impregnado. Es tanto que lo ha practicado, es tanto que lo ha puesto en acción, que es algo que está impregnado en él. Entonces la teoría y la práctica son dos mundos. ¿Ok? Por ejemplo, un doctor. Te dice que hay un doctor que estudió en la mejor escuela de medicina del mundo. Estudió sus 7 años de medicina. ¿Ok? Por lo menos acá en Chile, la parte teórica dura 7 años. Pero nunca hizo un internado. Nunca se puso en práctica. Yo te pregunto a ti, ¿te operarías con el mejor alumno de medicina que nunca se puso en práctica? Obvio que no. Absolutamente que no. Nadie lo hace, de hecho. Entonces la gente se conecta fuerte con lo que estudia cuando lo practica. Si tú quieres
que tu Torah, tu estudio de Torah se mantenga, tienes que llevarlo a práctica. Llevamos todos estos meses acá encerrados estudiando Torah, muchas clases, no sé cuántas 1000 horas de clases de Torah, y muchos de nosotros nos inspiramos y nos motivamos con el estudio de Torah, nos sorprende, nos asombra, pero lo dejamos hasta ahí nomás, como wow, hoy estudié Torah, o me lo llevo, lo impregno en mí. ¿Qué quiere decir que me lo impregno? Que lo pongo en la práctica, todos estos conceptos. Así como el tenis, la medicina, la arquitectura o cualquier otra filosofía o estudio que hagamos, si yo me quedo con la teoría y no lo pongo en la práctica, entonces nunca se me va a impregnar, nunca se me va a quedar. ¿Tú quieres, por ejemplo, tener un Shabbat especial? ¿Un Shabbat profundo? ¿Un Shabbat conectado? Entonces lo que tienes que hacer es estudiar sobre Shabbat y llevarlo a la práctica. Porque es en la práctica es donde se te va a impregnar este momento, Shabbat. Y así en todas las cosas. Por ejemplo, ¿te gustaría a ti ser una persona más bondadosa? ¿Una mejor persona? ¿Una persona que hace Gesed? No basta con escuchar clases de Gesed, de la bondad, e inspirarnos con eso. Y decir, wow, qué lindas palabras escuché hoy sobre la bondad y quiero ser más Gesed. Hay que hacer Gesed. Hay que hacer actos de bondad. Tengo que ponerlo en la práctica. Es verdad que tengo que entender cómo se hace. Pero no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar en la teoría, no me puedo caer en la sabiduría. Tengo que ponerlo en la práctica para transformarse en eso. De hecho, en algún momento, al principio, cuando empezamos a estudiar la Mishnah de Pirkei Avot, aquí por el Facebook de Esh, cuando la Mishnah vimos que dice Uaya Omer, que quiere decir, él solía decir, en hebreo, que también si uno el que sabe hebreo, pero yo se lo puedo explicar, quiere decir él, allá, era. Él era eso, allá Omer, él era eso que decía. O sea, no solo lo que el rabino estaba diciendo en la Mishnah, era una teoría bonita que él trajo y que aprendió, sino que allá, él era Omer lo que decía. Él ponía en práctica eso que él predicaba. ¿Quién era un especialista, por ejemplo, en Gesed, en bondad? Abraham Avinu. Abraham Avinu tenía un máster en Gesed, ¿ok? Porque sus actos, los actos de Abraham, eran mucho más que su estudio, era mucho más que su sabiduría. ¿Ya estudiaste? Llévalo a la práctica. No puede ser que en tu vida tengas más teoría que práctica. No puede ser. Si tú crees que porque estudiaste el libro o escuchaste una clase, ¿estás listo? Estás equivocado. Estudiar e ir a la clase, ir al shiur, es el primer paso. El siguiente paso es llevarlo a la práctica, ¿ok? Llevar en la práctica más de lo que estudias, porque de eso se trata. No estudiamos nomás porque nos inspira. La Torá, nuestro Sefer Torá, no es un libro de historia solamente. Es mucho más que eso. Es un libro de moralidad. Es un libro que nos deja enseñanzas para ponerlo en la práctica. ¿En qué confiamos más? ¿En un alumno que no practicó nunca, un alumno de medicina que no practicó nunca, o en el que lleva años haciendo cirugías? Obviamente, el que lleva años practicando. ¿Quién para la Torá es un verdadero sabio? ¿Quién es un verdadero jajam para la Torá? Para la Torá, un verdadero sabio es quien llevó la sabiduría a la práctica. La Torá no es para la teoría. No es para agarrar libros y libros y libros. La Torá es para agarrar libros y convertirlos en la vida diaria, en tu vida. Para eso es la Torá. Los grandes jajamim de Am Israel son los que han sido capaces de llevar su Torá al día a día en su vida. No es el que se encerró a estudiar y ahí se quedó. Podemos escuchar muchas historias de los grandes jajamim de Am Israel, cómo ellos, uno reflejaba en su día a día su práctica. El gran ejemplo, hay muchos ejemplos, pero uno de los que más traigo es Ramoshe Feinstein. Ramoshe Feinstein es uno de los rabinos más grandes de la época, más consultados, más ocupados. Pero era impresionante que tiene miles y miles de historias de cómo se preocupaba por la persona más simple que podía estar en su lado. Porque no todo es teoría. No todo es teoría. No sirve la teoría si no la lleva a la práctica. Hay una pregunta de Rabenu Yona en nuestra Mishnah que dice lo siguiente. Él dice que hay algo que no le queda claro. ¿Cómo puede decir la Mishnah, cómo puede decir nuestra Mishnah, que tienes que tener más actos que sabiduría? ¿Cómo vas a hacer más actos
de lo que sabes? Eso pregunta Rabbeinu Yonah. Se puede entender la Mishnah, si uno la lee bien, concentrado, que nos puede estar diciendo también, haz más de lo que sabes. No se puede hacer más de lo que sabes. Si no estudias, ¿cómo vas a hacer? Entonces contesta que en verdad, cuando una persona cuando una persona realmente se considera que hace más de lo que sabe, no cuando lo hizo en la práctica, porque eso es imposible, porque si no sabes no puedes hacer, es cuando tomas la decisión de que estás dispuesto a hacer. Eso dice Rabbeinu Yonah. Cuando tomas la decisión que estás dispuesto a hacer, en ese momento, Hashem te considera como que ya lo hiciste. Y así fue con el pueblo de Israel. Pronto vamos a celebrar Shavuot, la próxima semana, y vamos a hablar de este acontecimiento. Cuando estaba el pueblo de Am Israel, Mejolar Sinai, y vino Hashem y preguntó, ¿quieren recibir la Torá? Muy famosa frase, el pueblo dijo, Naaseh benishma, haremos y después escucharemos. Estamos dispuestos a hacerlo y después vamos a entenderlo. Pero la prueba de Hashem en ese momento era, ¿quieres recibir la Torá? Y ellos tenían que decir, sí. Y prueba pasada. ¿Por qué dijeron, Naaseh benishma, haremos y escucharemos? La Jajamín pregunta, ¿la persona pasa una prueba cuando quiere hacer algo o cuando lo lleva a cabo? Y es cuando lo lleva a cabo. Cuando lo lleva a cabo, realmente las palabras se lo lleva al viento. Cuando lo lleva a cabo es mucho más práctico, es mucho más tangible. Lo hiciste. Pero solamente decir que quiero hacerlo, eso se lo puede llevar el viento. Am Israel podría haber dicho, sí, quiero recibir la Torá. Pero la palabra sí se la puede llevar, se va. Pero cuando llevo a cabo es la acción. Eso es real. Por eso dice los Jajamim que es cuando lo llevo a cabo. Por ejemplo, alguien le puede decir a una persona, ¿quieres venir a trabajar? ¿Estás dispuesto a levantarte todos los días a las 5:30 de la mañana? Sí, estoy dispuesto. Y el segundo día, el día después, este hombre no llega al trabajo. Una cosa es decir, es hablar, porque todos nosotros podemos hablar muchas cosas, y otra cosa es poner acciones, actuar, es poner en práctica. Por eso el pueblo judío, por eso Am Israel dice, Naaseh benishma, vamos a hacer, vamos a ponerlo en práctica, queremos tener las ganas. Cuando la persona tiene una decisión real y absoluta en su corazón sobre hacer algo, en la práctica ya está hecho, porque en verdad los actos de la persona van detrás de sus decisiones. Todo parte por nuestra decisión. Si yo no tomo la decisión de hacer, entonces el hacer nunca va a venir. Cuando veo una persona que hace las cosas como no las debe hacer, que están mal hechas, es porque desde un comienzo no estaba seguro de la decisión que tomó. La decisión no fue tan seria, no fue tan absoluta. Lo que hacemos en la vida va detrás de nuestra decisión inicial. Es nuestra benzina. El auto va a andar dependiendo de cuánta benzina le pongo, de cuánta gasolina le pongo. De la misma forma, yo lo que quiero hacer, lo que me propongo hacer, va a depender si es que me lo propongo, si tomé la decisión. Si estoy indeciso, si estoy inseguro, si me obligaron, obviamente que el acto que voy a hacer va a ser mediocre. Típico ejemplo, viene alguien y dice, esto se escucha todos los fines de semana, voy a hacer dieta, ¿no es cierto? El lunes hago la dieta. Entonces, ¿cómo sabemos que esta persona va a hacer la dieta o no? Depende cuán convencido está. Si está convencido al 100%, lo va a hacer. Si no estás convencido al 100%, no lo vas a lograr. Detrás de la decisión va el acto. Entonces, primero tienes que estar seguro de la decisión. Estás convencido de que esta dieta es lo mejor para ti. Tienes que estar convencido de la decisión que vas a tomar. Y después el acto fluye. Tu decisión fue tan decisiva que es obvio que lo que viene para después va a salir, va a fluir. Cuando los Yehudim dijeron Har Sinai, Naaseh benishma, haremos y escucharemos, haremos primero y después escucharemos, lo dijeron convencido, de manera absoluta. Lo demás, el escuchar, el estudiar en un trámite es algo que después hay que hacer. Pero primero nace, tenemos ganas de hacer, tenemos ganas de cumplir tu Torah. Vamos, estamos decididos. Y empezaron a cumplir. Y después vamos a ir entendiendo, la Torah es compleja, la Torah es infinita. Vamos a ir estudiando de a poco. Pero
Lo primero en nuestra decisión es nacer, es querer cumplir. Lo difícil no es hacer las cosas, lo difícil es tomar la decisión. Y eso lo vemos todo el rato, cómo a la gente le cuesta tomar decisiones. Decisiones de qué carrera estudiar, decisiones de qué comprarse, de dónde viajar. La decisión es lo difícil. Después que toma la decisión, todo fluye. Una persona que quiere hacer ejercicio y pone la caminadora, la trotadora 30 minutos, empieza y a los 3 minutos no está cansado. A los 6 minutos no está cansado. A los 12 minutos, ahí va. A los 27 minutos, y ve que le faltan 3 minutos, ya no puede más. Está cansadísimo. ¿Qué le pasó? Él puso en su mente la programación de 30 minutos que puso en la máquina. Cuando se acerca el momento final, te programaste que a los 30 ya no puedes más. Entonces, cuando te estás acercando, ya te estás muriendo. Pero una persona que se programa, ¿no es cierto?, a los 27 minutos, perdón, a los 1 hora, a 60 minutos, a los 27 minutos está como lechuga, está espectacular. Pero a los 57 minutos ya no puede más. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él programó en su cabeza. Esa fue la decisión. Cuando uno va a correr una maratón, porque vemos que hay gente que igual la corre hasta el final, ¿no es cierto? Aunque no la van a ganar. Porque en su cabeza está, voy a correr 10 kilómetros, voy a correr 40 kilómetros. Da lo mismo si llego último. Pero eso fue su decisión. Tu vida es la programación de tus decisiones. ¿Cómo una persona puede, ¿no es cierto?, hacer más de lo que sabe? Cuando toma la decisión de ir con todo. En ese momento puede empezar a hacer más de lo que sabe. Hay una historia de un hombre que hacía salto alto, ¿ok? Y a este hombre saltaba, su récord eran 6 metros. Y cuando le dijeron que para clasificar a cierta competencia internacional necesitaba 7 metros, y dijo, es imposible, yo llevo años saltando 6 metros, nunca voy a lograr. Y practicó, y no lo logró. Entonces no fue a competir. Y un día salió a hacer trekking, y llegó a la cima de una montaña, y vio que había una manada de lobos persiguiéndolo. Empezó a correr, a correr, a correr, y ve que se empieza a asomar un precipicio, y al otro lado que había una montaña, y tenías dos opciones en su cabeza. O muero comido por lobos, o intento saltar a llegar al otro lado de la montaña, y lo peor que me puede pasar es que muero cayendo en caída libre. Y dijo, prefiero intentarlo y morir en caída libre que morir comido por lobos. Entonces el hombre se mentaliza que tiene que llegar hacia el otro lado, empieza a correr, ¡pah! Y corre. Y llega al otro lado. ¿Y qué pasó? Después que terminó todo lo que sucedió, volvió y dijo, wow, seguro esa distancia que yo logré saltar fueron 6 metros, porque eso es lo que yo sabía saltar. Y va a medir, de cierta forma, y se da cuenta que eran justo 7 metros. ¿Por qué? Porque en el momento que él decidió saltar del otro lado del precipicio, se puso en la cabeza, yo tengo que llegar al otro lado, tengo que llegar al otro lado, tengo que llegar al otro lado. Y cuando se lo propuso, cuando tomó la decisión, entonces llegó. Todo está aquí. Todo está en las decisiones. De tomar buenas decisiones con convencimiento. Imponer en la práctica todo lo que estudiamos. Que seamos capaces de estar convencidos de las decisiones que tomamos. Y que eso nos lleva al éxito, el crecimiento espiritual. Un fuerte abrazo.